todos, acompañada por, como todos los lunes, por los integrantes, parte de los miembros del secretariado. Aquí a mi lado, el secretario de Organización Nacional, Carlos Martínez, el compañero José Bracho, miembro del secretariado político y un especialista en servicios públicos, otros compañeros de Miranda, los compañeros de Aragua, de La Guaira, compañero Subero, la compañera de la juventud, Gendry, médico además, jovencita y médico. Bueno, tenemos muy buenas noticias, buenos enfoques, buen análisis. Acaba de finalizar la videoconferencia que Patria para Todos realiza todos los lunes, mediante la cual los compañeros de los equipos regionales y municipales que pueden participar de acuerdo a la conectividad, les permita dar sus aportes también con los compañeros y compañeras que se hacen presentes en la oficina parlamentaria del PPT. Y hoy tuvimos una larguísima intercambio de análisis y de aportes. Y siendo así, bueno, vamos a inmediatamente entrar en materia. Nosotros tenemos que recordar que este pueblo es un pueblo de valientes, de gente luchadora, que nunca se ha rendido. Y eso no comenzó en el proceso revolucionario del año 1998, cuando el pueblo le otorga el triunfo al presidente Hugo Chávez, comandante Chávez, sino muchos años atrás. Y nosotros por eso decíamos, la revolución y Chávez es la síntesis histórica de muchas batallas. Y por eso queremos hacer esto, porque tenemos que recordar que hoy se conmemoran 37 años de la masacre de Yumay, asesinato cometido por el gobierno de Jaime Lucinchi, preconcebido, planificado, una serie de compañeros, camaradas, jóvenes todos, que estaban en una reunión discutiendo sobre qué acciones tomar políticas para hacer posible una democracia protagónica, y fueron asesinados. 1986, no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar porque hoy, estos tiempos que vive nuestra patria, por convertirnos en un referente de unidad en América Latina y en el mundo, y porque además la experiencia ha demostrado que ante cualquier circunstancia, ante cualquier amenaza, el pueblo venezolano ha echado adelante, ha mantenido a la República en pie, a la patria en pie. Y tenemos que recordar esa victoria para que a nadie se le olvide y se dejen engañar por cantos, no de sirena, porque las sirenas son bien bonitas, por los enemigos de la patria. Y siendo así, nosotros tenemos que comenzar diciendo que debemos objetar las reiteradas declaraciones de un sector del Partido Comunista, que se dice llamar Partido Comunista, pero que no le tembló el pulso para tratar de dividir a las fuerzas revolucionarias en el año 2020, cuando nos preparábamos con mucha laboriosidad, con mucha fuerza, a rescatar la Asamblea Nacional. Ese mismo partido que se decía anti-imperialista se sumó, y eso lo dicen los hechos, se sumó al plan del gobierno imperialista norteamericano, cuando trató de dividir la fuerza revolucionaria. Y los partidos, entre ellos PPT, se negó a tal despropósito. Por eso rechazamos, cuestionamos que una y otra vez, valiéndose de unas siglas que en el pasado fueron respetadas y queridas y siguen siendo respetadas y queridas, ese grupo que está dentro del Partido Comunista, un sector del Partido Comunista, porque entendemos que no todo, continúan haciendo acusaciones falsas. Una de ellas
supuesta judicialización. Queremos recordar que ellos hicieron parte de ese plan CO para dividir PPT, y la fuerza, las bases del partido se opusieron a eso. Tenemos que recordar que ir al Tribunal Supremo de Justicia obedece a un derecho que antes el pueblo no tenía, la militancia no tenía. En la Cuarta República, un partido lo dividía, el Consejo Nacional Electoral lo dividía, Acción Democrática y COPEI, y perdía el esfuerzo de muchos años. En revolución, con la constituyente del 99, toda la militancia tiene derecho, si les es violentado su derecho a la militancia y a tener participación en la toma de decisiones, acudir a donde está establecido en la Constitución. Entonces ellos, además de antiimperialistas, son anticonstitucionalistas, y no les permitimos a ese partido, a un sector de ese partido que le ha dado de la espalda a sus presupuestos políticos y a su historia, que continúe mencionando a Patria para Todos. Vamos a actuar en consecuencia. Nadie puede hacer uso de las siglas de una organización que no le pertenece. Por ello, objetamos la falsedad de un sector del Partido Comunista que pretenda hacer ver que alguna de las organizaciones, entre ellas PPT, ha sido judicializada. Tuvimos la oportunidad de defender nuestro partido, defender el derecho a la militancia, a ser tomado en consideración, que es un derecho constitucional. Y si ellos consideran que eso es una judicialización, podemos saber que están del lado oscuro de la historia. También quisiéramos señalar, en relación también al tema político, que van a celebrar el 26 de mayo las elecciones finalmente que el pueblo esperaba, las elecciones para los cargos de dirección de la Universidad Central de Venezuela. Y nos parece importantísimo que toda la comunidad universitaria, que no solamente son los estudiantes, los profesores, estudiantes, trabajadores universitarios, participen en esa elección. Finalmente, la señora que está al frente de la Universidad Central de Venezuela decidió convocar estas elecciones. Y por ello nosotros le pedimos, nos vamos a movilizar, a pedir a toda la comunidad universitaria que elija los mejores, que la Universidad Central no puede estar sometida en la sombra, que la Universidad Central, en el uso pleno de la autonomía, debe evitar lo que esta señora promovía, que era la agresión entre grupos de estudiantes, hasta que la denunciamos públicamente y eso se acabó. Por ello necesitamos una universidad que esté de la mano del pueblo, que esté de la mano del país, de las necesidades de la República, porque ese grupo que está al frente de la Universidad Central de Venezuela forma estudiantes o los deforma para entregárselo al imperialismo. Tenemos información completa y debe ser estudiantes que se formen para construir juntos la república que cada uno de nosotros merece, que cada uno de nosotros sueña. Y vamos como nosotros, varios de los que estamos acá, somos egresados de la Central. Tenemos la cualidad jurídica, política y moral para señalarlo. Le corresponde votar en la Central en estas elecciones, porque en la anterior lo impidieron. Hicimos apelación. Por ello le pedimos a los egresados, a los estudiantes, a los profesores, al grupo, a la comunidad administrativa, obrera de la Central, que se active, porque además, en el supuesto que el 26 de mayo no se logre el 50+1 de la participación de la población que debe votar, se recurre a una segunda vuelta, que sería el 23 de junio. Y queremos informar también que no solamente se votan las instalaciones de nuestra hermosa Universidad Central, recuperada por el gobierno revolucionario, tomando en cuenta el abandono en la cual había sido sumida por las autoridades actuales, que deben salir
de acuerdo a lo establecido en las elecciones, que también pueden votar en las instalaciones de la universidad que están en Aragua, que están en Amazonas, en Anzoátegui, en Bolívar, en Lara. Y es muy importante saber, esas son oficinas de estudios superiores, superiores, especiales. En todo caso, hay instancias en todo el país, en casi todo el país, pero en esos estados con certeza. Y vamos a prepararnos para, como los egresados, tenemos varios egresados en Patria para Todos a nivel nacional, activarnos para rescatar la Universidad Central de Venezuela, la casa que fue vencida por la sombra en estos años, y nosotros la haremos recuperar y volver a la luz. Hay un tema que es parte importantísima de la coyuntura diaria de este país, de nuestro hermoso país, de nuestra patria. Tiene que ver con la constituyente. Recientemente la situación económica que vive el país, hizo que nuevamente, como siempre fue, el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, haciendo grandes esfuerzos, haciendo tripas corazón, atender la necesidad que tenemos todos y que todos los revolucionarios entienden que es necesario ajustar el salario. Sin embargo, siendo muy responsable, el presidente se adecuó a los tiempos. Uno es la circunstancia que tenemos por el bloqueo, que es una realidad, que todos lo vivimos. Muy fácil saberlo. Si en tu municipio antes tenía un tremendo hospital o ambulatorio, ya no lo puedes tener, lo usas, pero sabemos las grandes carencias. Antes no existía, antes los venezolanos no conocían de los cerros, del interior no conocían ni siquiera un médico. Ahora continuamos con una política, pero con una afectación importante, producto del robo brutal de los recursos de Venezuela, de dificultar su capacidad comercial, financiera, entre otras cosas. El presidente, una vez más, el 1 de mayo, hizo un ajuste en relación al ingreso del pueblo trabajador. No como se esperaba, pero como se podía, porque además del bloqueo, también tenemos que recordar que un grupo de altos funcionarios a quien el presidente le dio la confianza, burló la confianza del pueblo y del presidente. Y por ello, nos parece sumamente importante que en ese marco, aún así, el presidente decidió incorporar la categoría de la indexación para preservar una parte de lo que es el ingreso. No estamos hablando del salario, estamos hablando del ingreso en relación al bono de guerra y al cestatico, que está ajustado tanto para los activos como para los jubilados y pensionados, de acuerdo a la realidad del país. Es necesario recordarle al pueblo trabajador que hace 2 años atrás, el presidente Nicolás Maduro Moro, para frenar la especulación y garantizar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, ¿qué hacía? Aumentaba cada tanto el salario. Llegó un momento, la guerra económica y la agresión económica y la guerra de los especuladores contra el pueblo hizo que los propios trabajadores, eso nunca se había escuchado en ninguna parte del mundo, que los trabajadores, la clase trabajadora, le rogaban al presidente Nicolás Maduro, no subas más el sueldo. Y el presidente ha atendido el llamado y la angustia y mide mucho, mide más cómo garantizar la capacidad adquisitiva en un marco de bloqueo, en un marco de una corrupción grosera, indigna, criminal.
Pero además algo que no sabíamos, nosotros no lo sabíamos, el pueblo no lo sabía, pero el presidente ya lo sabía, porque se lo acaban de informar. La angustia del presidente hay que verlo como padre de familia o madre de familia. Cuando le informan unas horas antes que Estados Unidos estaba preparando para confiscar Citgo, que es una de las palancas para lograrlo, garantizar el ingreso de Venezuela a través de la venta del crudo. Citgo fue fundada y diseñada solo para consumir y producir crudo venezolano, no de otro país, ni de Canadá que tiene crudo pesado, ni de México que tiene crudo pesado. El crudo venezolano es la única que puede procesar. ¿Sí? Un crimen presentarse ante esa masa extraordinaria y hermosa del pueblo trabajador que acompañó esa marcha tradicional del 1 de mayo, la única en el mundo prácticamente donde estuvo el pueblo con su presidente, porque en las demás los presidentes se escondieron, no dieron la cara, y dio la cara, como siempre. Nosotros nos parece muy importante que el presidente haya dado un paso adelante y haya sumado en ese incremento del ingreso el concepto de la indexación de lo establecido, $20 en uno, $30 y $40 para cada uno, ticket y bono de guerra. Pero queremos hacer una alerta al presidente. Queremos hacer una alerta. Desde el año pasado, los especuladores silenciosamente vienen incrementando la cesta básica y otros productos, incrementando los precios en dólares, promoviendo una crisis inflacionaria, promoviendo la inflación y la especulación, que es un delito. Por ello nosotros decimos, con la indexación hay que hacer ajuste inflacionario y freno a la especulación. Sin eso, los traidores, los especuladores van a tratar de hacerle daño al pueblo venezolano. Lo están haciendo no, por eso un artista renombrado venezolano, Armando Arce, se permitió hacer este diseño para recordar, hace un diseño que es la unidad, un dólar por la mitad, porque desde el año pasado en Venezuela el dólar fue devaluado al subir los precios de los productos. Lo están haciendo ya desde el año pasado, lo cual significa que intentan golpear un concepto esencialísimo para garantizar la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador, que es la indexación. Por eso yo digo, compañeros, colóquenlo al incremento de eso, del bono de guerra y de la cesta ticket, a través de la indexación, que es una categoría esencialísima que donde se ha aplicado, ha funcionado en el marco de un bloqueo y en el marco de la lucha contra la corrupción. Es necesario alertarle al presidente que desde el año pasado, las instituciones responsables deben señalarlo, ha habido un incremento de los precios en dólares. Por eso decimos la necesidad de ajustar, hacer un ajuste inflacionario, velar por eso, y freno a la especulación. Y en ese marco, como este pueblo de trabajadores siempre está alerta y tiene, junto con el presidente, da varios pasos adelante, están promoviendo la constituyente de los trabajadores, particularmente en las empresas que son pilares del desarrollo económico del país, como son las 29 empresas de la CBG y las filiales de PDVSA. ¿Qué se busca? Se busca en esa constituyente que el sujeto histórico de todo país y sobre todo en revolución pueda tener voz cantante en relación al modelo productivo
al tema administrativo, cómo se manejan los recursos, porque ellos saben cómo se robaron los recursos, desmontaron el SAP, el sistema SAP. Pero además, ¿cuál es el propósito de ellos? Tienen unos niveles de responsabilidad y de conciencia que no tiene ningún gerente, o algunos gerentes, no todos, algunos gerentes en este país. Ellos dicen, nosotros vamos a asumir la constituyente de los trabajadores de la mano del presidente Nicolás Maduro para garantizar las partidas necesarias para el presupuesto nacional, para garantizar la inversión en cada una de las empresas de la CBG, de las 29 empresas de la CBG y de las filiales de PDVSA, y garantizar, conocer, fortalecer los mecanismos administrativos para impedir que esa corrupción vuelva a suceder, pero además para garantizar lo que corresponde responsablemente los derechos sociales del pueblo trabajador. Estamos hablando del salario, estamos hablando del tema de la salud, estamos hablando del tema de la recreación y todo lo que corresponda a los derechos del pueblo. Se está trabajando aceleradamente porque ya la experiencia del pueblo trabajador es importante, pero ahorita se está pisando en firme. Sabemos que la única posibilidad de defender la patria, defender la paz y el derecho soberano de nuestro pueblo, continuar en revolución, es con la constituyente de los trabajadores de la mano del presidente. Asimismo, quisiéramos hacer referencia a un tema que nos parece sumamente importante, que la próxima semana vamos a dedicarle más tiempo, que es el tema de los servicios públicos. Venimos recibiendo informes permanentes de todos los equipos regionales del país sobre la situación de los servicios públicos. En algunos estados, en otros no sucede, pero en algunos estados hay unas afectaciones, quisiéramos llamar la atención, pero de una manera más sistemática. El PPT anuncia que ya en todos los estados estamos creando el movimiento en defensa de los servicios públicos, y la próxima semana estará dedicado una rueda de prensa solo a este tema, de la mano del compañero José Bracho. En el orden de la coyuntura internacional, quisiéramos respaldar la condena y la solicitud de investigación que hizo el gobierno nacional en relación a la masacre, al asesinato vil. Eso no es un asesinato, eso no fue un accidente, de un grupo de venezolanos, 7 murieron y 9 están heridos. Terrible, unas imágenes dantescas que exigen una investigación. Pero también, en el marco de la videoconferencia, se solicitarle, y le vamos a hacer por escrito, pedirle al fiscal general de la República que estas muertes se incluyan en esos asesinatos, porque todos tenemos un fin, que estos asesinatos se incluyan en los expedientes de Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado y todos aquellos que han promovido la migración y posteriormente señalan a nuestros compatriotas, hombres y mujeres, los califican de delincuentes. Vamos a hacerlo como siempre lo hace el PPT, asumiendo sus responsabilidades ante una afirmación como esta. Tenemos pruebas. Y hay muchas más, de instituciones que promueven la salida de nuestros jóvenes una vez graduados en universidades públicas, prácticamente los ponen del otro lado de la frontera. Quisiéramos, dentro de esta situación adversa de guerra, de conflagración, recordar lo que siempre hemos dicho. Estados Unidos enloquecido porque pierde el poder omnímodo que tenía prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el dólar ha perdido toda la fuerza de manipulación. Ya el mercado petrolero no se hace solo en dólares, se hace en muchas otras monedas mucho menos con el dólar. Que ha perdido el Medio Oriente, su hegemonía en el Medio Oriente, su hegemonía en África. El pueblo europeo está en la calle. Luego del show
de la coronación de un modelo ya de modelo decimonónico que no le garantiza los derechos al pueblo inglés. Bueno, ayer un sábado, fue coronado el rey Carlos III, IV, V, pero lo más insólito es que en el municipio de Chacao y Baruta festejaron la coronación. Una cosa, bueno, tiene que ver con el fascismo, con el retraso, con el clasismo, con el neoliberalismo, con cualquier cosa menos con lo que significa la democracia protagónica y participativa. En ese marco tenemos que señalar que Estados Unidos es una fiera herida y cuando sale con su pretensión, una conducta, como lo ha demostrado durante muchos años, ilegal, ilícita, de pretender conculcar, apoderarse indebidamente de Citgo, evidentemente tiene que hacernos caer en cuenta que Citgo solo, como decíamos anteriormente, solo procesa crudo venezolano. Si pierden espacios hegemónicos en el mundo, para ellos naturalmente creen que sigue siendo América Latina su patria trasera. Nosotros saludamos la decisión de Lula, del presidente Lula, de hacer una reunión lo más pronto posible, creo que ya tiene fecha, de todos los jefes, los mandatarios de América Latina, para evaluar la coyuntura internacional. Un espaldarazo quisiéramos darle al presidente Gustavo Petro, que además de celebrar la conferencia de Bogotá para tratar de exigir a Estados Unidos el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, que deja de amenazar a todos los países para obligarlos a cumplir el delito que le hace a nuestro pueblo. Bueno, la respuesta de Estados Unidos es decir, vamos a robarlo, sí. Pero entonces le damos un espaldarazo a Petro, que a partir de allí activaron una crisis contra él en Colombia, con el fiscal general, que todo el mundo sabe que tiene un expediente enorme, delictivo, la derecha fascista, que trata de cerrarle el paso a todas las reformas políticas importantes que ha promovido el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro cuenta con el respeto y el respaldo del pueblo venezolano, de nuestro gobierno, de muchos gobiernos de América Latina. Y evidentemente también México tiene una situación complicada. Obviamente, antes tenemos que decir también que dentro de este marco difícil, tan complejo que vive el mundo, que vive América Latina, sin embargo, Venezuela tiene muchas buenas noticias. La indexación como una categoría importante, el sistema de identidad, que a pesar de todos los problemas, es un sistema moderno que le va a permitir a los venezolanos en el extranjero obtener sus documentos, una situación difícil que no se había podido lograr por el cierre de consulados. Que en este marco tan difícil, estando los venezolanos atrapados en la frontera entre Chile y Perú, se logra que conviasa nuevamente con el plan Vuelta a la Patria, un esfuerzo enorme que le cuesta mucho dinero al país, se vaya a rescatar a los migrantes que fueron engañados por Borges, Pollo López, Juan Guaidó. Eso vale mucho, eso es sumamente importante que para este pueblo no lo olvide, se van a reencontrar con su familia. 115 venezolanos se reencontrarán con su familia y vuelven con otra postura, con otra conducta, entender que la patria no es retórica, es la vida misma. Por ello nosotros celebramos todas esas buenas noticias, todas las buenas noticias, y que no se engañen los traidores, que no se engañen los fascistas, que esta patria está viva y en la calle para defender los
los éxitos y las conquistas alcanzadas. Recordaba el compañero Carlos Martínez que en relación a la coronación de los que habían festejado en Chacao y en Baruta la coronación de este señor, que es el mismo que se ha quedado con el oro de Venezuela y el mismo que quiere robarnos el Esequibo. Por último, señalar que Patria para Todos, como siempre, está investigando para coadyuvar con nuestro gobierno en la defensa de los activos de Venezuela. Una investigación bastante rigurosa sobre el hecho de que no hay posibilidad que el gobierno de Argentina le entregue el avión al gobierno norteamericano. Jurídicamente lo tiene que demostrar. No hay una prueba, no hay aceptación de sentencias extraterritoriales que dependan del no debido proceso y del abuso de poder. No es posible, no existe en ninguna parte, y por ello exigir nuevamente que se respeten los activos de Venezuela, sus recursos y los derechos de nuestro pueblo. Bueno, si hay alguna pregunta, estamos disponibles. ¿No hay? ¿No hay patria para todos? No hay patria para nadie. Indexación, Ya. ajuste inflacionario y lucha contra la corrupción. El dólar fue devaluado por los empresarios y subieron el precio de la cesta. Constituyente obrera. Constituyente obrera, constituyente de los trabajadores, ya. Constituyente del pueblo, sí.